Come on to the air. Vamos al aire, ya salimos. Bueno, la tecnología no está de nuestro lado hoy, Mercedes. Recuerdo que el tema de Rolling Stones, Time, it's on my side, ¿no? El tiempo está de mi lado, bueno, en este caso no. El tiempo y la tecnología no está de nuestro lado. Absolutamente, debo haber tocado algo ahora, desconecté y volví a conectar. Qué lástima, porque estamos 11:26 y ya se nos viene la columna del doctor Subía. Y yo planteaba hoy el tema de la educación, intentaré resumir rápidamente la educación que está en el debe, lo planteé en mi editorial, planteé que el foro que ustedes bueno, organizaron, primer evento, trata ese gran tema, el tema de la educación precisamente, que ahí hay un montón de cosas para hablar, y lamentablemente quería hablar un montón de cosas contigo. La pobreza infantil, bueno, ni que hablar, el ausentismo laboral docente, el tema de los docentes llamados taxi, que no se arregló nunca ese tema, los planes de estudio, son un montón de aspectos para intentar tener una visión integral de la importancia de la educación y la importancia que tiene para que un Estado racionalice su función, su cometido, y que la población realmente es una población útil a una vida social digna, civilizada. Hay un problema y yo siempre lo digo, en los partidos políticos de centro y de derecha abandonan durante décadas la educación. Y si bien es fundamental el tema de crear situaciones económicas importantes para que luego derramen sobre la ciudadanía, hay un hecho que es vital y que es cuando derrama la economía en los países capitalistas, debe encontrar a la ciudadanía preparada para elegir una vida digna. Tú sabes que los guarismos que acabas de nombrar de pobreza en el Uruguay, el día de la reunión de la jornada de educación en el foro, en el conversatorio, uno de los integrantes de nuestro foro de Montevideo, el doctor Eduardo Luz, leyó unos datos terribles, porque esos índices de pobreza en las que nacen los niños y los jóvenes están en guarismos muy bajos. Claro. Hoy se considera pobre al que gane en zonas urbanas 11.000 y pico de pesos y en zonas rurales 6.000 y pico. Por consiguiente, el número de niños y de jóvenes que nacen bajo la línea de pobreza quizás pueda hasta duplicarse. Exacto. Si a eso le sumamos, que también los números lo dio Eduardo Luz, la cantidad de miles de horas en los que en los últimos 10 años ha descendido, las horas que efectivamente se dan de docencia han descendido enormemente, sí. Los docentes no llegan a alcanzar ni la mitad de los programas. Si a eso le sumamos una actitud que en los últimos 20 años está generando lo que se llama en educación el efecto golem o el efecto Pigmalión negativo, esto es, las horas que dan los profesores, generalmente, no todos, pero en su gran mayoría, tienen una actitud absolutamente combativa, desinteresada, no le ponen corazón a las clases. Claro. Y vamos a entendernos, estoy terminando un artículo sobre el festejo, la conmemoración del mes de la diversidad y la marcha que se va a llevar a cabo el próximo viernes. Y lo que es absolutamente increíble es que quienes están gastando nuestros dineros públicos en hacer propaganda y publicidad de la diversidad no entienden que en el Uruguay hace 100 años que la escuela ha eliminado las diferencias por sexo, por raza, por religión. Esto es, las sociedades inclusivas se enseñan desde la escuela y no necesariamente atendiendo a la inclinación sexual, sino a la libertad de la condición humana, que es lo que el Foro de Montevideo está intentando volver a poner en el centro. En el centro de la educación tiene que estar la condición humana como el eje fundamental del desarrollo y el libre albedrío. Claro. El libre albedrío no se logra colocando ideologías como la ideología de género bajo el poder coercitivo del Estado. No tenemos por qué educar niños en ideologías nefastas, hay que educarlos en el respeto a la condición humana. Bueno, ahí precisamente, Mercedes, está el tema del
el falso discurso y la mala utilización de las palabras. Por ejemplo, la palabra inclusivo, en verdad, como tú decís, constreñida al concepto de la sexualidad, por otra parte es excluyente, Es excluye excluyente. a los demás. Es decir, porque no se logra la inclusividad por imposición, se logra por educación. Y ya tenemos en nuestros paradigmas liberales, por ejemplo, el principio de que todos somos iguales ante la ley y que la educación es pública, laica y obligatoria, y que no hay diferencia de clases, de razas, y todos participamos del mismo centro educativo, del mismo programa educativo. Decía Luz, Eduardo Luz, apeló a una frase de Freud que es muy interesante: el niño de hoy es el padre del hombre del futuro. Y precisamente cómo eduque el Estado a esos niños va a educar a esos ciudadanos de su futuro muy inmediato. Y Por ya tenemos un país supuesto. estropeado hace 15 años. Eso Hay que daba que, Luz es así. Por ejemplo, hay, estamos hablando de que no son pobres los que ganan 15.000 pesos, que no son pobres la población rural que está en los 6.000 pesos, 6.440 y pico de pesos. Bueno, eso hay que revisarlo. Yo también lo escuché y tiene razón Luz. Hay que revisar esas mediciones incluso. Porque después te dan los números de que tenemos un 11% de pobres, pero es mentiroso ese número. Porque claro, si medís la pobreza, decís que no es pobre la persona que gana 15.000 pesos, yo lo primero que te diría es, pero me estás cachando, me estás hablando en serio. es absolutamente increíble y además es increíble ver cómo se gasta en una ideología que, como cualquier ideología, tiene que ser del libre albedrío del individuo. Claro. Como las religiones, el Estado no puede obligarme, sí puede obligarme, y desde 1948 con la última Declaración de Derechos Humanos, y todo Occidente, nosotros hace 100 años que tenemos una legislación en la cual un católico es igual que un ateo, que un judío, un homosexual es igual que un heterosexual. Entonces, esta andanada y esta suerte de administración paralela financiada por el Estado Mm. para imponernos una ideología sobre minorías le resta esfuerzos a la educación. La educación es la base de que yo te respete a ti en tu condición sexual, en tu condición de raza y en tu condición específicamente religiosa. Esto no significa que nosotros no respetemos al otro en su diversidad. La diversidad justamente proviene de una educación en igualdad, Claro, de claro, una claro, educación humanista, y claro. eso es lo que se logró hace más de 100 años. En verdad, los movimientos LGTB, los movimientos feministas radicales, no buscan derechos porque ya los tenemos todos, Ujú. buscan privilegios. Y el artículo que estoy escribiendo tiene un título parecido a la política de inclusión, que es una política de exclusión. Tú sabes, y los oyentes deben recordar, que en el Mayo francés se hizo popular una frase que es el principio de toda la complicación de lo que estamos viviendo, que es lo personal es político. Y eso es una aberración y va contra el libre albedrío de los ciudadanos. Lo personal, lo que yo haga con mi sexo, con mi religión, lo que yo haga en mi casa, y si quiero tomar agua en un plato la puedo tomar, es un resorte del individuo en cuanto respeto a su condición humana. Mm. Y querer imponer la aceptación irrestricta de una ideología, como es la ideología de género, usando los dineros del Estado, es absolutamente contrario a enriquecer una educación en libertad. Y Exacto. lo que necesitamos es, y por eso el Foro de Montevideo le está hincando el diente a este tema, no hay ningún problema social que no se solucione con una educación de calidad. Ujú, Y exacto. esto es el principio básico que deben entender los liberales cuando llegan al gobierno. No basta hacer crecer la torta para después repartirla, porque cuando la vas a repartir, si tenés un ejército de gente que Mm, no comprende lo que lee, que mm. no sabe discernir qué es una vida digna, que no sabe respetar al otro Y y si, que hace de y cuestiones si además le agregás que está adoctrinada y que totalmente. en sus años de mentes virginales
desprotegidos totalmente ante la autoridad docente, reciben una andanada sistemática por años de un discurso fuertemente ideologizado, ahí está la trampa del demonio, digo yo. Porque ¿qué Es, pasa, Mercedes? Cuando el demonio ve, voy a utilizar esta metáfora porque aclara más las cosas. Claro, mirá, Occidente logró un gran instrumento, concibe al individuo como la base de todas las cosas y el Estado es un contrato, un compromiso contractual que los individuos hacemos para cumplir con principios de convivencia social. Pero mirá qué interesante, pues bien, adulteremos al individuo, démosle una conciencia medio pervertida, medio desalineada con los principios del individuo como un ser integral, es decir, ese individuo del que tú hablas, el individuo que se eduque para después elegir con su libre albedrío lo que quiera hacer de su vida. Principio fundamental del liberalismo, el principio de no agredir al otro, respetar al otro por lo que el otro es. Ya está la diversidad instalada en el liberalismo occidental. El principio de igualdad ante la ley. Ahora, todo eso por ejemplo, nuestra Constitución dice que no hay ninguna diferencia entre nosotros como ciudadanos, excepto aquella que provenga de nuestros talentos y virtudes. Entonces, ¿por qué establecer la obligatoriedad de la cuota por género? Si ya no importa si es travesti, transexual, verde, marciano o negro o blanco, si esa persona es la capacitada para ser el economista que administra el Banco Central, si es transexual no importa, importa su capacidad porque lo dice la Constitución. Si ya somos todos iguales ante la ley, ¿por qué preestablecer cuotas? Esto va a ser para los transgéneros, esto para homosexuales, esto para blancos, esto para negros. No, yo quiero los mejores legisladores en mi país, no me importa si es negra, blanco, rubio o lo que fuere. son cuotas de poder. Todo Claro, esto se establece por el neolenguaje. Lo vas a claro. ver en las marchas por la diversidad, como las vemos en el 8M, que los carteles hablan en contra del capitalismo, en contra del neoliberalismo. Lo que busca la nueva izquierda es imponer una sociedad de tribus. Ya lo decía Foucault, crear pequeñas batallas para establecer la dictadura, en este caso, del Sí. marxismo cultural. Y lo decía Entonces, Butler, ¿te acordás cuando Butler decía, Judith Butler, sí, incluso se llama la mujer género de revolución o sujeto de algo por ahí, el primer sujeto. libro? Ella decía que la mujer no tiene que ser mujer, tiene que convertirse en algo más trascendente, más importante, ser un agente de revolución, un sujeto agente revolucionario, que ya no es, la cosificaba, ¿viste? Era como si fuera un motor de revolución, no importa si sos lesbiana, si sos heterosexual, eso no importa, es menor, tú tenés que ser un agente revolucionario, decía Judith Butler. Mirá cómo transforman ese pensamiento, como tú decís. Absolutamente, es el neolenguaje. No se buscan derechos porque los derechos los conseguimos en los últimos 100 años en Occidente. Se buscan privilegios y se busca la imposición política del dogma de la nueva izquierda. Cuando tú desintegras la familia, ya lo escribió Federico Engels hace más de 130 años, cuando tú dejas al individuo separado, aislado, cuando tú tenés un discurso en Uruguay, los políticos y los periodistas adoptaron un discurso del patriarcado cuando hace 3 o 4 generaciones que el patriarcado está en el museo. Claro. Se nos habla, políticos importantes nos explican que financian la perspectiva de género cuando sabemos que la perspectiva de género históricamente está dirigida a conseguir la igualdad ante la ley. Nosotros la tenemos hace casi 100 años. Por Claro. consiguiente, esta herramienta política tiende a atomizar nuestra sociedad. El tema de la tenencia compartida, ¿por qué ideológicamente los lobbies LGTB y feministas radicales se oponen? Porque es una forma de disparar sobre la línea de flotación de los niños. Hay que aislar a los niños de la familia, hay que convencerlos de que nacen asexuados, hay que convencerlos que son plastilina para poder moldear el hombre nuevo. Esta Claro. no es una idea nueva y le quiero No. decir a tus oyentes que desde el Che Guevara hasta Stalin, hasta Hitler, tuvieron como sueño que la ciudadanía se convirtiera en muñequitos de plastilina para usarlos con una finalidad política. Mercedes, Esto ¿sabés es que hay un claro. montón de autores rusos del año 1924, 1922, 1930? No recuerdo, son todos Alov, Chotetolov, no sé, eran todos los teóricos de aquella revolución soviética que explicaban eso que tú explicás porque era política de Estado.
Los niños ya no son más los niños de su papá y su mamá, de sus familias. Los niños son del Estado proletario, decían ahora. Y además Claro. habían creado un ejército de mujeres, elegían las más bellas, obviamente, que eran las mujeres obreras del sexo proletario, que era algo así como profesionalizaron estatalmente la prostitución para brindarles esparcimiento y entretenimiento a los héroes proletarios de la Revolución Soviética. Eso está todo testimoniado en libros que lo desclasificó Alexander Solzhenitsyn. Después lo toma en un libro fantástico, Martin Amis, que se llama Koba el Temible. Koba le decían a Stalin, Koba quiere decir eso, el temible, porque ya en la escuela era bravísimo, se agarraba las piñas seguido, era un tipo pendenciero. Bueno, ese señor crea ese panorama donde incluso hay testimonios de estas mujeres que se educaban para eso y hacían hasta la felatio debajo de la mesa de los jerarcas del Politburó. O sea, no hay nada nuevo, Esto nada es tiene un nuevo. nombre, eso tiene un nombre. Y todo eso que estás contando se personificó en un ladero de Stalin que se llamaba Lysenko, Exacto. que fue presidente de la academia y que declaró que la genética y el ADN Sí. eran un invento occidental y declaró, por pedido de Lenin, que la ciencia debía de estar bajo la ideología política del Estado. Ese es el origen de parte de lo que hoy dice la ideología de género, que desconoce a la ciencia, pero el problema Me es que... río, Mercedes, porque cuando Sí, me acuerdo que hablamos con un amigo, el doctor Andrés Blanco, que hoy es catedrático de Derecho Financiero, y me hablaba y dice, ¿vos sabés lo que dice Lysenko? En viejas épocas cuando estudiamos, y me explicaba estas cosas y después nos poníamos a leer a Lysenko, que era como algo así como el ministro de Instrucción Pública, que estaba muy bancado, ¿no? Inclusive después no se quedó con eso solo, ¿eh? No se quedó contento con decir que el ADN era un invento del capitalismo, sino que después dijo, hay un ADN proletario. El ADN claro. proletario es mucho mejor, que hay un ADN que es del origen de la clase obrera. Y escribía los libros de ciencia, y los chiquilines de esa época estudiaban los libros de Lysenko. La biología la estudiaban a través de Lysenko, por ejemplo. No, Pero no, ¿sabés lo que hizo impresionante. Lysenko? ¿Sabés lo que hizo Lysenko? Sí. Que es la aberración que ahora están haciendo con los niños. Mm, Como dijo que como era agrónomo sí. y la genética era un invento occidental, a pedido de Stalin plantó bananas en Siberia diciendo que como la ideología estaba por encima de la genética, se podía manipular todo. Por consiguiente, imagínate tú el fracaso que fue en plantas, pero Lysenko trabajaba en la flora. Imagínate ahora, superpolalo al presente Mm, cuando se trabaja con niños. Es claro, absolutamente peligroso porque es colocar a la ideología por encima de la ciencia y es muy peligroso. Por eso totalmente. volvemos al tema que la educación es la base fundamental del rescate de la condición humana y Mm, el Estado no debe imponer ideología, al contrario, debe usar su poder coercitivo para mm. que todos podamos desarrollar esa condición humana que es intrínseca a las libertades, ¿no? Y bueno, yo hoy lo decía en mi editorial, y ahora estamos todos esperando que resuelve el ministro de Educación y Cultura, porque la LUC ahora le da injerencia al Ministerio de Educación y Cultura para trazar los planes de estudio. Es decir, vuelve el Estado a su redil. El Estado ahora, a través del Ministerio de Educación y Cultura y la ANEP, es quien va a decidir los programas que van a tener los niños. Bueno, vamos a ver qué programas hacen. Ya casi 2 años pasaron, ¿eh? Revisaron los programas fuertemente ideologizados, revisaron la infraestructura de la educación, revisaron aquel concepto que no estaba nada mal de quitar el profesor taxi y poner un profesor afincado al centro de estudio que se consubstancie con la realidad de ese lugar, que por lo menos perdure 2, 3 años, 4 años y haga una evaluación la propia autoridad de la educación de la función que cumplió ese docente, comprometido con la zona. Bueno, todo eso hoy está en el debe aún. Y creo que ahí, a través de la LUC, por lo menos del punto de vista institucional, Uruguay se sacó un gran lastre, para emplear aquel término del presidente, de arriba, que era el cogobierno de los sindicatos. Una cosa aberrante, que sindicatos de la educación gobiernen la educación. El sindicato, como cualquier sindicato, tiene su derecho de defender a los trabajadores en su calidad de trabajo, en sus calidades salariales, en revisar la situación económica donde trabaja para ver si hay posibilidad de reivindicar un aumento salarial.
Ese es el rol, la competencia de un sindicato. Pero ¿por qué tiene que estar incidiendo en la educación del Estado? Si los uruguayos Cuidado. no elegimos Sí. eso. Coincido totalmente contigo y ahora mi buen amigo Subía, sin lugar a dudas, sabe mucho del tema de la LUC, pero te voy a decir una cosa. Hay otra pata que está creciendo y que nadie está mirando. Se están semanalmente financiando ejércitos de ONG, de grupos radicales que se están transformando en paraestatales y que están influyendo. Fíjate tú una cosa, sí. El manual de educación sexual integral en los últimos años lo redactan Gurises Unidos, que es una ONG financiada por la Open Society. Por consiguiente, no creamos que solamente es fundamental la herramienta legislativa, sin lugar a dudas, pero pongámosle coto a ese grupo paraestatal que está siendo financiado por los dineros públicos y que se está sentando a redactar una cantidad de programas y de folletines en los que estudian nuestros niños. Hay que atender toda la problemática porque si no, disparamos sobre un lado, pero no, claro, alimentamos el resto. Entonces bueno, creo que no, vamos a dejar eso como tema para la próxima. Ese tema me gustaría tratar contigo. Mira, tratar ese lineamiento progresista universal que se está globalizando, las ONGs que son organizaciones paraestatales que ya funcionan en Estados Unidos socializando la economía de los Estados Unidos, que rompió con su modelo de tradición liberal, donde hay una expansión de recursos monetarios a las ONGs, muy invento de Barack Obama en esa época, fue que se potenció mucho con Hillary Clinton, y en el Uruguay pasa lo mismo. Me gustaría ver esa parte y ver la parte de la LUC, a ver qué dique de contención, porque el dique de contención institucional lo tenemos ante esa embestida. Vamos a ver cómo lo aplican las autoridades de turno ahora, porque ahora sí tiene razón de ser que se llame Ministerio de Educación. Antes no. El ministerio anterior, el de María Julia Muñoz, se tendría que haber llamado Ministerio de Cultura y el Carnaval, o Ministerio, no sé, otra cosa, porque no tenía nada que ver con la educación. Ahora sí, la LUC le vuelve a dar la autoridad en la educación al Ministerio de Educación, y conjuntamente con la NEP. Y no olvidemos poner el ojo en los organismos internacionales como ONU, que hace 20 años, uno de los históricos directivos de ONU hace 20 años declaró que ONU se había privatizado, porque ONU hace 20 años que vive en general de el aporte de fundaciones internacionales, la Fundación Ford, la Fundación Soros. Entonces, te dejo, Mercedes, le damos paso a Subía, que se nos va el tiempo. Un abrazo a Gustavo Subía. Iba a ir hoy a 21 de septiembre a escucharlo, pero tuve un contacto cercano y me tengo que quedar encerrada, pero voy a estar siguiendo muy atentamente la actividad de Gustavo hoy de noche. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias, Mercedes. Hay un interactivo total. El abrazo para ti, Mercedes. Te vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Un abrazo. Ahí salió la mujer oriental, ¿eh? Vamos arriba, ¿eh? Salió la mujer oriental, ¿eh? Me gusta más decir oriental a mí que uruguayo. Pues somos República Oriental del Uruguay. No sé por qué decimos que somos Uruguay. Somos, en verdad, el nombre, primer nombre, yo me llamo Rubén, primer nombre. Y acá es República, bueno, es una república. Después, ¿cuál es el nombre de la República? Oriental, del Uruguay, ¿no? Tenía razón Borges, tenía razón Borges. Tenemos igual una situación circunstancial. Estamos referidos a terceros, en el caso del río Uruguay, y no tenemos una adopción propia, lo cual tiene también su injerencia luego semántica. Bueno, a Mercedes la vamos a extrañar, es un aporte fortísimo siempre. Sí, sin duda. Bueno, veníamos hablando de la educación con Mercedes, el papel de la educación, la LUC, el papel que es fundamental que le da, pero me gusta lo de la huelga, ¿eh? Mira, hoy va a estar conmigo el doctor Leonardo Guzmán en la charla que vamos a hacer esta noche. Le mando un saludo al doctor, nos conocemos con el doctor. Y Guzmán va a tratar justamente el tema de la educación y sobre todo el tema de la laicidad, que es una de las modificaciones que la LUC propone y que tan de lado ha quedado, inclusive motivando discusiones en el Parlamento sobre qué es laicidad y si tiene vigencia todavía el concepto de laicidad, que el Frente lo discute. Pero lo escuchaba, y abordamos ahora rápidamente el tema de huelga. Déjame un comentario de todo lo que estaba escuchando. El mundo ha estado en oposición desde su inicio. Vivimos en una escisión permanente de contrarios,
de los cuales, por supuesto, corresponde primero el combate a aquellas ideas que, como ustedes muy bien destacaban, nos cercenan los verdaderos derechos humanos y van hacia los totalitarismos. En realidad yo creo que nunca existe una correcta determinación territorial. No es izquierda, centro y derecha, es extremos Sí. que se unifican y centro. O para Contra el decirlo de otra liberalismo forma, filosófico. Es, exacto, es eso. cuando se incurren en el sinsentido de tildarnos hacia la derecha o hacia la izquierda, son sinónimos, absoluta y totalmente sinónimos. Sí. Lo que ustedes ejemplificaban, en el caso del nazismo, se dio 100% en la misma dirección. Sí. Así que estamos hablando de o liberalismo por un lado, o preponderancia de un Estado totalitario por el otro. Y eso ha sido así en la historia de la humanidad, en el Imperio Romano. Exacto. Uf, es un tema que estaríamos horas hablando, doctor, porque eso es así. Es así. Le paso una idea a ver si la comparte, que siempre lo he hablado con un amigo y poca gente capta este tema. El liberalismo filosófico que termina consagrándose como repúblicas que son estados de derecho democráticos, es un producto de la racionalidad de la modernidad occidental. Podemos decir que somos tributarios de finales del siglo XVIII y el decurso del siglo XIX, acompañado por la Revolución Industrial, pero básicamente porque el ser humano entendió que había que educarse en ciencia, que el conocimiento tenía que ser metodológico, que tenía que ser lógico. La Ilustración, se amplían las carreras universitarias, surgen los pensadores de esa modernidad, el Estado de Derecho, el contrato como una fuerte consagración de ese Estado de Derecho, el individuo como centro de todas las cosas, liberalismo filosófico. Y siempre el enemigo, al lado, conviviendo, diría Martin Amis, el hijo retardado del occidente racional, las ideas extremas, el extremismo, el totalitarismo, pero básicamente el socialismo marxista, porque nace de la universidad. Es racional y más peligroso que el nazismo, aunque parezca que no. El nazismo es horrible, es espantoso, es peligrosísimo, pero es fantasioso, es fantástico, es mágico y es nacional. Se murió, cayó sobre su propia red de magia. Ahora, lo otro sigue teniendo estatura de posibilidad, de teoría científica, de posibilidad de instalar una sociedad que sea superadora de esta sociedad liberal. Y ahí está el juego opositor. Pero termina siendo el engaño de que apela a miles de años de una cultura que la tenemos grabada en nuestros genes, que es la cultura tribal. El ser humano rápidamente capta lo tribal, lo grupal, pero no lo racional. Y otra cosa que es muy racional es la economía de mercado. ¿Cuánto Pero tenemos? además las doctrinas marxistas, si bien conducidas por grupos ideológicos iluminados, para decirlo de alguna forma, aprovecha una masa de desconformidad emocional Exacto. de gran imperativo en cualquier sociedad. El desplazado o aquel que no ha tenido las capacidades para el ascenso social pertinente o por lo menos para una manutención vocacional, tiene que apelar a otros entes con otra envergadura, y entonces la idea de un Estado que digita la totalidad de los recursos, de las reflexiones, la totalidad de las decisiones, lo hace sentir partícipe de un algo que individualmente no ha conseguido. Entonces, ahí tenés una teoría emocional, no solamente una teoría racional, una teoría emocional de por qué la gran pertenencia a ese gran grupo. No importa lo que el grupo decida, no importa los crímenes que ese grupo maneje, yo me siento perteneciente a este. La última, y vamos a meterle... Vamos rápido. Pará, la última. A veces me da más repugnancia, no tanto el antagonista, sino el compañero tibio en el combate. El compañero tibio es el que está muchas veces en el movimiento oscilante de a ver qué hago, a ver qué no hago, y creo que en el Uruguay de hoy tenemos muchos compañeros tibios en este enfrentamiento con esta izquierda marxista y con estos sistemas en definitiva apuntan hacia lo totalitario, muchos tibios, y acordate que Jesús a los tibios no los quería, hace necesario un poquito más de temperatura, para arriba o para abajo. Bueno, derecho de huelga. Déjame primero empezar con el artículo 57 de la Constitución, que es el mecanismo básico. La ley promoverá la organización de sindicatos gremiales, acordándole franquicias y dictando normas para reconocerles personería jurídica. Ahí ya ingresamos, por lo menos, en la existencia de proyectos, aunque tibios también,
porque la personería jurídica no sería obligatoria, con lo cual hacemos decaer desde el inicio cualquier tipo de regulación que la Constitución la manda, pero este artículo 57 muchos le tienen temor y sigue, promoverá asimismo la creación de tribunales de conciliación y arbitraje y culmina, declárase que la huelga es un derecho gremial. Sobre esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad. El artículo 57 se transformó en un artículo tabú. La Constitución lo establece, pero ay de mí de quien se anima a ponerle el cascabel al gato. Claro. Entonces, hoy hay, por supuesto que todavía sobre la reglamentación del ejercicio de huelga, te imaginás que no hay nadie que se atreva a meterle ese cascabel al gato. No ha habido gobierno en el Uruguay que haya tenido la osadía de tratar de reglamentar el derecho de huelga, y ahora la LUC tibiamente, pero por lo menos empieza, vamos a reconocerle que hay un inicio de ejecución, tibiamente intenta regular al menos algo muy genérico, porque ni siquiera es la reglamentación que preveía la Constitución, algo muy genérico que es el derecho del no huelguista, por lo menos para separarlo del derecho del huelguista, y el derecho del propietario a la manutención de la capacidad de disponer en las instalaciones. Exacto. Todo eso en un campo, además, donde ayer lo refería en otro programa de televisión, donde algunos más sinceros, porque encontrar gente sincera entre la izquierda y el centro, o entre esos grupos que apuntan hacia esa concepción de Estado y aquellos que apuntamos hacia la concepción liberal, encontrar gente sincera que te admite que si el derecho de huelga se ejerciera en el respeto total de los derechos humanos, carecería muchas veces de la efectividad más contundente que buscan sus adherentes. Es decir, si se aplica el respeto al no huelguista, el factor promocional y efectivo de quienes hacen la huelga se ve disminuido porque la realidad indica que existe una gran cantidad de gente que más que por el derecho a hacer huelga o no hacer huelga, se guía por situaciones de temor. Claro. La huelga se impone dentro de situaciones, en muchos casos, de violencia potencial, a veces explicitada, de violencia potencial que todos conocemos, y de ahí que la denominación de carnero no sea únicamente un tilde insultante, sino que lleva consigo toda una ideología atrás de combate a aquel que no se juega a estar un 100% de acuerdo conmigo. Y lo combato ya insultándole de inicio, y creo que con la denominación de carnero hay una especie de decálogo de cómo tratar al denominado carnero, cómo hacerlo sentir por fuera de cualquier grupo, incluso barrial, y cómo provocar aquel fenómeno que me hace recordar por qué Batalla se tuvo que mudar del cerro, cuando fue presionado, como tantas presiones que se ejercen y nos olvidamos, luego nos llenamos la boca con los derechos humanos cuando no sirve. Entonces, en definitiva, la LUC abre un camino de gestión que es respeto al no huelguista. Esa es la primera, yo diría que el artículo de la LUC que hace esa referencia y abre un camino de intentar equilibrar y romper la colisión de derechos como el derecho de huelga con el derecho al trabajo y el derecho de propiedad. Exacto. Establece un equilibrio, como nos diría el doctor Dachkevicius, es decir, intenta hacer ese equilibrio, que inclusive ha sido un reclamo de la OIT, ¿no? Porque esa actitud, como usted dice, patoteril, proveniente de una agrupación que proviene a su vez de un partido totalitarista y que tiene ese decálogo de comportamiento amenazante y que busca políticamente que esa medida sea contundente, agresiva, fuerte, no está siquiera concibiendo el equilibrio de los derechos. No interesa. El equilibrio de los derechos es a veces nuestro sueño liberal que es utilizado, de ahí viene el concepto de cretino útil muchas veces, es decir, utilizar al que piensa en términos de república o de derecho o de democracia, utilizarlo para los fines propios. Entonces, cuando nos sirve apelamos a los derechos humanos y cuando no nos sirve apelamos a lo más
racional del punto de vista del que desea hacer la huelga, que es la presión, la coacción, el amedrentamiento, y que por supuesto luego es negado frente a las cámaras y es aplicado con enorme intensidad, y hay que ser muy fuerte para soportarlo, aunque hay gente que lo ha soportado históricamente y que hay que rendirle homenaje. Yo Doctor, creo que nos tenemos que ir, porque si no vamos, acordate, hoy a las 19 por las redes se nos puede seguir en el acto del Dassler, y somos los primeros que hacemos una reunión no solamente partidaria, sino es invitación a toda la población a que quiera estar presente, aunque había que agendarse por, lamentablemente, el tema del aforo. Perfecto. Nos vemos entonces el viernes que viene. Nos vemos el viernes que viene. Dale, Rubén. Un abrazo, buen fin de semana. Abrazo. Nos vemos nosotros el próximo lunes. Tengan todos ustedes un muy feliz fin de semana. Libertas, una